tema es hidrografía del Ecuador. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Se le llama a una cuenca hidrográfica al territorio por donde drena un río, por medio de una vertiente, formando un sistema de drenaje natural que desemboca en el mar o en un lago. Las cuencas hidrográficas son también llamadas ollas hidrográficas, cuencas de drenaje o cuencas fluviales. Pequeña definición de lo que es la hidrografía. Esta es una rama de la geografía que se dedica a la descripción y estudio sistémico de los cuerpos de agua planetarios. Más específicamente, aquí se destacan ciertas características de estos ríos, como son el caudal, la dinámica fluvial, la sedimentación y otras características más. Nuestro país en sí dispone pues, de una rica red hidrográfica, salvo en las zonas occidentales y meridionales áridas de la costa. Como pueden observar aquí, los ríos ecuatorianos vierten a dos cuencas diferentes, unos por el este hacia el Amazonas y por el oeste hacia el Océano Pacífico. Una de ellas es la cuenca del río Lena, ubicada en Rusia. Esta cuenca recorre aproximadamente 4.400 kilómetros, abarcando una superficie de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. La cuenca del río Mississippi, ubicada en América del Norte, abarca 3.2 millones de kilómetros. Es considerada la cuenca más grande de Norteamérica y la cuarta más larga del mundo. La cuenca del río Chad, ubicada en África, es una cuenca endorreica que ocupa 2.5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, es decir, un 8% de la superficie del continente. La cuenca del río Nilo, conocido como una de las redes fluviales de la civilización egipcia, se ubica en el continente africano y es conocida como el segundo río más largo del mundo. Su cuenca abarca 3.25 millones de kilómetros cuadrados y tiene una longitud de 6.853 kilómetros. A partir del año 2010, se conoció al río Amazonas como el río más largo del mundo, con 7.062 kilómetros de longitud desde su nacimiento en la quebrada de Apacheta, región de Arequipa, Perú, hasta su desembocadura en Brasil. Se indica que contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, suponiendo cerca de la quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. El Amazonas, que tiene la cuenca hidrográfica más grande en el mundo, con alrededor de 7.4 millones de kilómetros cuadrados, representa aproximadamente la quinta parte del caudal fluvial del planeta. En una investigación realizada por la Unión Geofísica Americana en el 2018, se indica que el río Amazonas, o también llamado la Gran Anaconda, progresivamente se está robando lentamente 40.000 kilómetros cuadrados de la cuenca alta del río Orinoco. La investigación sugiere que puede no ser la primera vez que el río Amazonas expande su territorio y que puede formar parte de su evolución como sistema fluvial y como río dominante del continente suramericano. Por su parte, el río Orinoco, el río más importante de Venezuela, mide 2.140 kilómetros de longitud y nace en la ladera occidental de la Sierra de Parima, una cordillera de 320 kilómetros de largo en la frontera sureste de Venezuela con Brasil, que divide las cuencas hidrográficas del Amazonas y el Orinoco. El Orinoco drena 880.000 kilómetros cuadrados de Venezuela a Colombia y es el cuarto río más grande del mundo. Ambos están conectados por el río Casiquiare, que se separa del río Orinoco en tierras bajas
y se desvía por el flujo del Orinoco hacia el sur hasta el río Negro, uno de los afluentes más importantes del río Amazonas. Valorar las cuencas hidrográficas El río Guayabamba. Este es el eje hidrográfico de la hoya del mismo nombre. Proviene de los volcanes Cotopaxi, Sincholagua y Rumiñahui. Nace muy cerca del aeropuerto de Tababela en Quito. Sirve de límite entre las provincias de Pichincha e Imbabura. Pasa por las selvas del Chocó andino y por último ingresa a Esmeraldas, donde no recorre mucha distancia hasta su unión con el río Blanco y posterior al río Esmeraldas. Río Chambo. Este nace en el nudo del Azuay. Se sitúa en la vertiente atlántica de la cordillera de los Andes nace de los deshielos del Ayapungo y del Coyay. Recorre las llanuras de la provincia de Chimborazo para finalmente desembocar en el Patate. Río Cañar. Nace de las montañas del Curiquingue y del nudo del Azuay. Recorre la provincia del Azuay de este a oeste hasta la provincia de Guayas, donde toma el nombre del río Naranjal para desembocar en el Golfo de Guayaquil. Río Puyango. Nace en la Hoya del Oro, de la unión de los ríos Amarillo, Luis y Pindo. Sirve como límite natural entre las provincias de El Oro y Loja, y asimismo marca los límites entre las repúblicas del Ecuador y Perú, en donde recibe el nombre del río Tumbes. A continuación, se repasarán los lagos y lagunas de la región Sierra. Iniciaremos con las lagunas verdes. Estas están ubicadas en el volcán Chiles, en el nudo de Pastos, en la parte fronteriza del Ecuador y Colombia. Son llamadas así por la coloración verdosa de sus aguas, debido a la contaminación de azufre del volcán Chiles. Laguna de Yanacocha o Laguna Negra. Está situada en el Parque Nacional Cayambe-Coca, conformada por tres lagunas principales: la Laguna Caricocha, la Laguna Humicocha y la Laguna Yanacocha. Son una importante fuente de aguas para el consumo humano de Pedro Moncayo, Otavalo y 5 parroquias más de la ciudad de Quito. Laguna de Ayllón. Está ubicada en la cordillera oriental del sur de los Andes ecuatorianos. Forma parte de la cuenca alta del río Santa Bárbara. Es la tercera laguna sagrada de la cultura cañari. Se presume que Rumiñahui escondió el oro del reino de Quito en estas aguas. Y por último, la laguna del Quilotoa, conocida como Quilotoa o Diamante de Princesa en Quichua. Es una laguna ubicada al oeste de la ciudad de La Tacunga, en la parroquia Zambagua del cantón Pujilí. Es considerada como una de las lagunas de origen volcánico más bellas del mundo. El intenso color esmeralda de sus aguas se debe a la cantidad de minerales, sobre todo de azufre y hierro, que componen a esta laguna. El río Mataje. Este se encuentra entre las fronteras de Colombia y Ecuador. Así también encontramos el río Babahoyo, que se encuentra en la provincia de Los Ríos y del Guayas. El río Guayas, que es la principal arteria fluvial de la costa ecuatoriana. Este está pues entre la unión del río Daule y Babahoyo. Así también tenemos el río Jugones, que se encuentra en la provincia del Azuay y el Oro. El río Guayabamba, que se encuentra en la provincia de Pichincha. Y por último también tenemos aquí el río Chone, que se encuentra ubicado en la provincia de Manabí. Aquí pueden observar que tenemos algunos de los ríos y vertientes que pues vierten hacia el Océano Pacífico. El Putumayo pues nace en el nudo de las Pastas y desemboca en Brasil. También tenemos el río Napo, que recorre gran parte de la Amazonía. El río Pastaza, este es conocido por ser un río muy largo de aguas blancas, y el río Zamora, que este pues está ubicado entre Loja y Zamora Chinchipe. Aquí hay una imagen
donde pueden observar ustedes dónde se encuentran ubicados cada uno de estos ríos que se encuentran en la Amazonía y los que también desembocan al Océano Pacífico. Así también en el Ecuador nos encontramos o tenemos pues lagos y lagunas. Voy a nombrar algunos de ellos. Tenemos la laguna de Sade, la laguna de Yaguarcocha, laguna de Papayacta, laguna de Quilotoa y ustedes aquí yo les he ubicado donde se encuentran ubicadas cada una de estas lagunas. Pueden ver pues que están en las provincias donde se encuentran ubicadas, en Esmeraldas, en Imbabura, en Pichincha. Cada una de las lagunas está con su respectiva provincia donde se encuentran ubicadas. Aquí tenemos también las lagunas de Millín, Yambo, Pisayambo, que esta se encuentra en Tungurahua, la laguna de Colta, Achupayas, Colay, Azogoche, que se encuentran en Chimborazo, Culebrillas, Buza, Pacha, Jacarín. Estas lagunas se encuentran en la provincia de Cañar. Y tenemos por último las lagunas Cruces, Quinzacocha, Sasacucho, que se encuentran en la provincia de Azuay. Como pueden ver, pues nuestro país tiene una gran cantidad de cuencas hidrográficas, por eso pues también son muy visitadas en el Ecuador por turistas no solamente nacionales, también extranjeros.